Y mire, ayer sin incidentes se llevó a cabo la marcha de recuerdo por el 48 aniversario, casi medio siglo ya, de la matanza del 2 de octubre del 68. Unas 7,000 personas se manifestaron, según informó la Secretaría de Seguridad Pública de esta Ciudad de México. La marcha partió, como se hace tradicionalmente, desde la Plaza de las Tres Culturas, donde ocurrió la masacre de los estudiantes, hasta el Zócalo, sin que se les impidiera el paso en el mitin. Se pidió castigo para los responsables de la matanza del 68, así como justicia para los casos Ayotzinapa, Acteal, Aguas Blancas y Nochixtlán. Le digo, desafortunadamente ya nuestro calendario está plegado de estas fechas vergonzosas, de estas efemérides trágicas para el país y para los derechos humanos. Justo lo que platicábamos hace una semana con mi querido Beto Merlo, que hoy también nos va a hablar de esta conmemoración, una matanza casi medio siglo sin justicia. Mi querido Beto, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi Beto, bienvenido. Estimado Jorge, muy buen día. Pues aquí haciendo un esfuerzo de conmemoración a esta fecha que definitivamente pues para el país me parece que sigue siendo una herida abierta, una herida que sigue sangrando, sobre todo porque las causas de la lucha del 68, pese a que han pasado décadas, pues me parece que siguen vigentes y las demandas siguen desatendidas, Jorge. Sí, mi Beto, hace 8 días justamente platicábamos de todos estos casos que pues son una afrenta para la sociedad, para el Estado de Derecho, para la justicia que no llega en todos estos casos y que precisamente propician que estos actos de abuso muchas veces del Estado o de fuerzas de seguridad del Estado o de funcionarios pasajeros que se quedan sin castigo y que por eso desafortunadamente vuelven a repetirse una y otra vez. Es increíble que a medio siglo casi de estos hechos no haya pues prácticamente un responsable. Echeverría pues solamente pues quizás su mayor castigo sea el seguir viviendo, ¿no? y Sí, pues como bien lo comentas, a mí me parece que hay muchos elementos que pudieran ser comparables entre lo que fue el movimiento estudiantil del 68 y ocho y sobre todo la intervención que tuvo el Estado en semejante matanza y en Comitolco. Y pues también, por ejemplo, el caso más reciente que tenemos es muy similar que fue Ayotzinapa, que precisamente pues comentábamos en la entrevista pasada, ¿no? A mí me parece que todas las personas que hemos leído a Elena Poniatowska en La Noche de Tlatelolco, pues hemos podido conocer un poquito de los testimonios y de las personas que pues compartieron ahí precisamente su experiencia en aquella noche del 2 de octubre y que dan fe también pues de las aberraciones y de estos actos atroces de los cuales grupos paramilitares como lo fue el grupo Olimpia, en el caso de la matanza del 68, pues han ejercido en contra de la población civil, aun cuando, bueno, pues sí han sido por parte del Estado, aun cuando han ido vestidos pues de civiles. Y recordar también, Jorge, un poquito pues de la narrativa, de la crónica de esta noche, recordar un poquito sus orígenes, porque eso es lo que precisamente también nos va a permitir encontrar cuál es el sentido que ha tenido este episodio, esta historia, este capítulo de la historia de México y ver cómo se siguen vigentes sus reclamos, sus exigencias en las demandas que te comentaba, que no habían pues, sido atendidas. Y bueno, me parece muy importante recordar que todo esto comenzó con un zafarrancho ahí entre estudiantes en un encuentro deportivo del Instituto Politécnico Nacional y que después para la detención de estos jovencitos precisamente el ejército y la policía pues violan digamos la autonomía del Instituto Politécnico Nacional y entonces pues digamos que las protestas que se dan en torno para hacer exigir esa autonomía que debe tener cualquier universidad moderna y sobre todo que se hace presente en el siglo XX y XXI pues fue contestada con más violencia y digamos que se formó un círculo ahí negativo, una vorágine digamos pues de actos tanto de una parte como de otra que fueron diciendo que el tema subiera de color y que precisamente terminara en esta represión
del movimiento del 78, porque además los testimonios de las personas que participaron en él dicen que pues la lucha no tendría por qué cesar en tanto que las exigencias no fueran atendidas de manera debida. Y algunas de los recordatorios que yo creo que ese tipo de movimientos que además sirvieron como ejemplo para los movimientos que vinieron después, años y décadas después, de estudiantes tanto de universidades privadas como de universidades públicas, pues serían, yo creo, de manera muy breve, es recordarle a los gobiernos en primera instancia que pues la sociedad civil mexicana ya no está dispuesta a seguir siendo víctimas de los mismos abusos, de los mismos atropellos de autoritarismo, que nos damos cuenta que aunque haya cambiado de rostro, pues sigue siendo el mismo, ¿no, Jorge? En primera instancia, ¿cómo ves? Así es, mi Beto, con toda proporción histórica guardada entre un hecho y el otro, pues sí tiene sus similitudes, como bien apuntas, digo, el 2 de octubre se dio en un contexto internacional de distintas luchas estudiantiles alrededor del mundo, que se levantaban contra esas dictaduras militares, incluso los primeros levantamientos que quisieron darse detrás de la cortina de hierro en Checoslovaquia, en Polonia, todas esas, todos esos ánimos y aspiraciones de libertad, de democracia, que entonces se peleaban y que contagiaron precisamente, se dice en ese entonces, a estudiantes que estaban bien, que había, digamos, un marco de supuesta bonanza en ese entonces en México, y los estudiantes que estaban bien alimentados, bien estudiados y empezaban a tener acceso al conocimiento de las ideas en todo el mundo y de lo que pasaba de manera más rápida, no tanto como ahora, pero ya se empezaba a manejar una información contextualizada global más rápida que ahora, pues fueron contagiados también por estos ánimos de libertad, de mayor democracia, de acabar con esos regímenes tan duros que prevalecían incluso aquí mismo en el país, y se lanzaron entonces a reclamar pues mayor libertad y un nuevo nivel de democracia, y fueron parados en seco por esta respuesta brutal del gobierno que pues temía precisamente que el régimen y el poder se le fuera de las manos en una revolución, tomando el contexto y a lo mejor el ejemplo, ¿no?, de lo que aplicaban otros regímenes aquí mismo en Sudamérica, en Brasil, en Argentina, que también fueron años muy dolorosos para todo lo que fue los derechos humanos y la democracia en el continente. Y pues el caso de Ayotzinapa, digamos que está un poco más contextualizado a lo que es, sí, por un lado, pues ese mismo Estado que no aplica la justicia, que sigue permeado por la corrupción, con los elementos ahora en el caso de Iguala, de Ayotzinapa, del crimen organizado, ¿no?, que es un poder fáctico y que influyó en esta tragedia, digamos, con obviamente un gobierno omiso e indolente que dejó crecer precisamente esos parcelas de poder a nivel local, mi Beto, pero lo que sí se desprende de ambos casos es definitivamente una negligencia del Estado, de la justicia, enmarcados en un no Estado de Derecho y en un incumplimiento de la justicia y la ley. ¿Cómo es posible que 50 años después tengamos 43 desaparecidos, bueno, miles de 27,000 o 28,000 desaparecidos en total, después de una matanza como fue la de 1968? Eso quiere decir que los hechos como país en ese renglón, en el de la justicia, Estado de Derecho y una democracia real que derivaría en todas estas condiciones, pues no se ha cumplido. O sea, no hemos avanzado prácticamente nada, mi Beto, para pronto, ¿no? Sí, no, y lamentablemente, como tú bien dices, este país tiene pues, una gran historia, por supuesto con desenlaces trágicos, entre lo que es la relación entre el Estado y los movimientos sociales y estudiantiles, ¿no? Como bien comentabas, pues el movimiento del 78 está antecedido por una fuerte actividad por parte de la comunidad universitaria, sobre todo por ahí del 61, en solidaridad con los conflictos bélicos que Cuba y Vietnam, ¿no? Por ejemplo, también
movilización en aquellos momentos. También recordar un poquito esta exigencia de los estudiantes en Morelia en el 66 en contra de la alza del transporte público que el gobierno había propuesto, y también considerar que para ese entonces ya lo que era un partido de Estado monolítico como el PRI comenzaba a tener importantes limitaciones, importantes obstáculos para poder representar una sociedad que cada vez se presentaba mucho más diversa, mucho más plural. Exacto. Que no tenía ya el mismo vínculo representativo con los ideales post-revolucionarios, y digamos que lo del Politécnico fue realmente la gota que derramó el vaso, porque ya había efectivamente una actividad de bastante efervescencia estudiantil. En segunda instancia, recordando un poquito estos puntos que me parece que sí siguen vigentes en la lucha de los estudiantes, de esto te voy a contar una anécdota de hace 3 años en una marcha del 2013, específicamente del 2 de octubre, pero antes, el segundo punto sería que la gente, la sociedad civil organizada, ha decidido año tras año con esta marcha manifestar que también México es un país cada vez más consciente e informado. Que sí es cierto que el despertar se va generando muy poco a poco, pero que como dicen por ahí, ¿no? Lentos pero seguros, y que por supuesto este tipo de posicionamientos políticos desde las colectividades, desde todos los contingentes que conforman a las marchas, tiende a la exigencia de mejores gobiernos con mejores resultados. Yo creo que eso es parte muy importante de este tipo de movimientos que se dan en varias etapas, en varios momentos del año, pero que en común buscan exigir que las administraciones públicas de todos los niveles de gobierno nos entreguen mucho mejores resultados de los que tenemos. Pero también me parece que es un excelente recordatorio, Jorge, para la clase política y la clase gobernante, ¿no? Que aún tienen una agenda muy pendiente en materia de derechos humanos, ¿no? Digamos, la matanza es la máxima expresión de violaciones al principal derecho que toda persona tiene, como lo es la vida, pero también otras agendas que siguen sin atenderse, como el acceso a la información pública, como el Estado de Derecho que bien mencionabas, como una justicia que sea al alcance de todos y no solamente de las clases más favorecidas y en mejores condiciones socioeconómicas. A mí me parece que este sentido de la marcha todavía sigue muy vigente, en tanto que los gobiernos no puedan crear condiciones verdaderamente democráticas para el país en general. Y te comentaba de esta anécdota que te quiero compartir, porque precisamente este tipo de marchas también se prestan mucho a la estigmatización de la sociedad en general. Hay quienes están a favor de este tipo de movimientos, hay quienes están en contra y criminalizan a las personas que ejercemos nuestro derecho a la libre expresión, de la libre asociación, por algunos actos aislados, vandálicos, que sí llegan a presentarse en las marchas, pero que me parece que no representan de ninguna forma la generalidad de todas las personas que asistimos ahí. Por ejemplo, yo recuerdo que en aquel 2013 es una de tantas experiencias en marchas que he tenido, no solamente en las del 2 de octubre, sino en otras ocasiones, sobre todo del movimiento de Ayotzinapa. Algunas personillas por ahí, estudiantes o no sé, la verdad desconozco, estaban pintando paredes, aventaron unas que otras bombas molotov, dieron algunos zafarranchos ahí con la policía, y lo malo es precisamente que este tipo de actos aislados son los que los medios tradicionales de comunicación cubren. Entonces generan muchísimos mitos alrededor de las marchas, y entonces prácticamente a las personas que nos manifestamos cada año en esta marcha o en otra, se nos tacha prácticamente de terroristas y de comeninos, ¿no? Me parece que es muy importante empezar a reflexionar si la información que estos medios de comunicación nos ofrecen respecto a todos los fenómenos sociales, no solamente las marchas, es verídico, es creíble y además es ajustado a la realidad. Pero bueno, a mí me parece mucho más importante tomar en cuenta cuáles son las exigencias de estos cuerpos de la sociedad civil que salen cada año a exigir justicia, no solamente por las personas del pasado, sino también por las personas del presente. Es decir, la violencia del Estado no solamente se hace sentir a través de la represión con los cuerpos policíacos, la violencia del Estado se hace sentir de una manera mucho más difusa, pero que es real, como lo es la exclusión, la discriminación, la falta de justicia social para las clases menos favorecidas, entre muchas otras cosas. Y creo que sí es momento también de poner el dedo en el renglón
para que este tipo de situaciones definitivamente no se vuelvan a repetir. Y me parece que también es uno de los puntos que los candidatos y candidatas para 2018 deben tomar como un compromiso muy serio y formal respecto pues, al absoluto respeto a los derechos humanos. Así es, mi Beto. Yo diría en conclusión que pues aquella matanza, aquel movimiento estudiantil del 68 definitivamente no fue en vano, sembró una semilla de lo que es realmente el despertar de la sociedad y lo hizo en el momento en el que el régimen estaba más fuerte y más duro, y desde ahí sembró una semilla que acaso por varios años fue acallada por los temores de esa matanza, que es precisamente el mensaje que se quiso mandar en ese entonces. Y por otro lado, los que no han aprendido nada son las autoridades y los políticos, porque hay una diferencia entre lo que fue el movimiento estudiantil del 68, que en general fue pacífico, que no pedía cosas descabelladas como ahora se está viendo en Michoacán o en Oaxaca con el movimiento magisterial, y que las autoridades no han sabido diferenciar en todos estos años de lo que fue aplastar un movimiento pacífico como el del 68 o bien aplicar actos de autoridad como está sucediendo con actos delincuenciales de los normalistas en Michoacán, que roban y secuestran camiones, propiedad privada, y bloquean caminos, y lo que hicieron también los maestros en Oaxaca. No han encontrado ese justo medio o les da miedo incurrir en un lado y en el otro. Una cosa es un acto de represión y otra un acto de autoridad que exige la sociedad para controlar movimientos que se salen precisamente de esas demandas legítimas y que afectan el derecho de terceros. Esa sería la conclusión de mi parte, mi Beto, por este tema que tratas hoy tú, cosa que te agradecemos mucho como siempre, tu participación aquí en Disyuntiva TV, mi querido Beto. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes. Y sí, comparto tu opinión. Creo que los gobiernos siguen sin poder evolucionar, ¿no? Desde décadas y siglos pasados, la respuesta del Estado sigue siendo la misma, violenta en diversas vertientes, como pues puede ser la cooptación de los movimientos, la represión a través de la fuerza política o incluso pues, la desaparición forzada, que parece que es el pan de cada día en este país para quienes no damos a favor de las políticas que desde el gobierno se emprenden. Pero bueno, esa es la importancia de que no podamos desistir en esta lucha. Fíjate, paradójicamente ayer aquí en Puebla, en pleno 2 de octubre, el cielo nos regaló un arcoíris doble, precioso, increíble, y que no hace desear que la lucha que venga en los años posteriores, no solamente de los jóvenes, sino también de los adultos que deben acompañarnos y de quienes debemos hacernos acompañar, pues se pinte en la memoria de todas estas personas que han caído en aras de construir un mejor país. Así que bueno, pues enhorabuena para todas las personas que han participado en algún movimiento y ojalá cada vez seamos más. Así es, mi Beto, muchísimas gracias, y por ello estás aquí y tienes tu espacio que nosotros agradecemos tanto, mi Beto. Un abrazo hasta Puebla y muchas gracias. Cuídense mucho, que estén muy bien. Hasta luego, mi Beto. Buena semana. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, amigo. Vamos a hacer un corte, queridos amigos, y regresamos con más aquí en Disyuntiva TV.